Aumento camuflado. Gasolina subsidiada solo se pagará con patria. Desgarrador. Un niño de 12 años murió tras resultar herido en un atentado a la estación policial en Bogotá. La pesadilla de Biden. Conozca sobre el escándalo que involucra al hijo del presidente estadounidense. Las escuelas venezolanas retornan hoy a un 100% de presencialidad. ¿Están preparadas? Conmoción en Bogotá. Una sobredosis fue la causa de muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins. Comenzamos. A partir de este momento, ustedes están en Noticias Impacto Venezuela de este lunes 28 de marzo del año 2022. Yo soy Carla Salcedo Flores y comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube si aún no lo ha hecho. Y si ya lo hizo, recuerde darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un nuevo video. Comenzamos con nuestra ronda de noticias. Una nueva restricción se suma a la obtención de gasolina subsidiada en Venezuela, y es que desde ya la cancelación ya no será con bolívares en efectivo, sino únicamente a través del sistema Biopago. Ami Torres nos va a contar los detalles y la impresión que tienen los conductores sobre esta medida. Bueno, no, considero que ahorita actualmente hay que adaptarse a todos los sistemas que coloque el gobierno. Nada. Con resignación reciben los venezolanos el nuevo sistema para conseguir la gasolina subsidiada, y es que, aunque se dijo que iba a comenzar a partir de abril, ya desde marzo están cobrando la gasolina mediante el sistema Biopago. En total son 16 bancos afiliados al sistema Biopago, lo que significa que solo quienes tengan cupos para la gasolina subsidiada y posean uno de estos bancos podrán pagar el combustible. Para los conductores consultados se trata del mismo calvario: filas para la gasolina y surtir. Yo sé que es lo mismo, y lo que cambian son las fechas según la cédula, de terminar la cédula de uno, pero es el mismo. La misma cola para pagar y surtir gasolina. Eliminar la opción del pago con bolívares en efectivo o divisas no generará un cambio tan drástico, según opinan. Bueno, es factible, sigue siendo igual, con efectivo o biopago, sigue siendo igual. ¿Es la misma cola? Sí, es lo mismo. No obstante, los conductores piden que haya más información sobre esta nueva metodología y con ello poder acabar con las dudas. Creo que debe más información para que la gente le llegue, pues, a la mayoría de la gente, y no estemos en esto. Pues si hay información no debería haber ningún tipo de problema, pues nos adaptamos al sistema sencillamente y cumplimos. Pero al no haber tanta información, pues hay esta incertidumbre de por qué quitaron los cupos, ¿me entiendes? ¿Qué debo hacer? Esas cosas. Debe haber más publicidad en la prensa, en la radio, en la televisión, para todo este sistema. Recientemente, la asignación de los llamados cupos para la gasolina subsidiada dejaron de otorgarse los primeros días de cada mes para pasar a asignarlos según el terminal del número de la cédula, pero a muchos nunca les llegó. Desde Vargas, Ami Torres, Somos Impacto Venezuela. Llegó la hora de la pregunta del día. Recuerde que Impacto Venezuela tiene una nueva emisión de noticias en vivo a las 8 de la noche con Mildred Manrique. Allí el equipo de producción estará seleccionando cada una de sus respuestas. Por eso a continuación les preguntamos: ¿y usted qué opina sobre las nuevas limitaciones para la compra de gasolina subsidiada en Venezuela? Un autobús que trasladaba a 40 migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos venezolanos, se volcó cuando se trasladaba hacia la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, en México. Taitir Calderón nos cuenta más. Según reseña la prensa local, el hecho ocurrió sobre la carretera federal a la altura de La Ventosa, en la comunidad de Juchitán. Se conoció que hubo un total de 10 personas heridas y ningún fallecido. Entre los lesionados hay 4 personas reportadas como graves y trasladadas al Hospital Macedonio Benítez. La mayoría de los pasajeros eran migrantes cubanos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses y de otros países centroamericanos. También viajaban personas del estado de Chiapas, entre ellos hombres, mujeres y niños. Este suceso hizo recordar el accidente de diciembre de 2022,
donde decenas de migrantes murieron al volcar el camión en el que viajaban hacinados cerca de Tuxtla Gutiérrez, en el estado mexicano de Chiapas. Expertos aseguran que la crisis migratoria que vive la región cada vez es más evidente, como las mismas estadísticas lo indican. En 2021, la Organización Internacional de las Migraciones reportó la muerte de más de 280 migrantes en la región fronteriza que representa el río Bravo entre México y Estados Unidos. Un niño de 12 años que había resultado herido el pasado sábado en un atentado terrorista con explosivos contra un comando de atención inmediata de la policía al sur de Bogotá murió en el hospital. Esto lo informaron el domingo las diferentes autoridades del país. La explosión ocurrió el sábado por la noche. Uno de los 7 niños heridos, con apenas 12 años, falleció en la madrugada del domingo. La alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, explicó que los menores se encontraban jugando y pasando frente a esta zona. Desafortunadamente tenemos un niño de 12 años que falleció, Daniel, igualmente una niña con, al parecer, muerte cerebral, está en verificación médica, e igualmente tenemos un reporte que tiene salud de más de 30 personas heridas. El explosivo fue colocado en la parte posterior del puesto de policía, camuflado en una maleta que se activa cuando se hace una llamada, según explicó a medios el ministro de Defensa, Diego Molano. Se trata del mismo mecanismo utilizado en el ataque contra otro puesto policial de la zona el pasado 5 de marzo. Escuché el sonido de la bomba, me sacó a volar, igual perdí el sentido del oído, todos los vidrios, quedé aturdido, no sabía qué era lo que pasaba. Las autoridades no dieron indicios sobre los autores del atentado, pero ofrecieron una recompensa equivalente a $80.000 por información que lleve a su captura. El presidente Iván Duque lamentó a través de Twitter que inocentes sean víctimas de actos demenciales. Desde Caracas, Taitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. Y el proyecto del socialismo del siglo XXI, creado por el difunto Hugo Chávez Frías, ha desaparecido desde su muerte en el año 2012, dando paso a lo que se conoce ahora como el madurismo, al que muchos consideran un monstruo destructor, corriente política que dividió a la fuerza que durante 20 años había venido gobernando Venezuela. Y la pregunta es, ¿quién lo hizo peor? Veamos el siguiente informe de Edwin Prieto. El proyecto del socialismo del siglo XXI fue un invento de Hugo Chávez para poder ganar popularidad y esperanzar al pueblo sobre un cambio que nunca llegó. Un error cometido, comenzando la revolución, haber creído que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Nadie sabe, Filmus. Es una invención, no te das cuenta, hay que inventarlo. El llamado socialismo del siglo XXI se expandió por unos cuantos años a través de varios países de América Latina, pero en Venezuela ha generado destrucción y hambre. Ahora hay un nuevo modelo, el madurismo, que busca aplastar lo que un día fue el chavismo en el país. El invento del socialismo del siglo XXI fue creado por el fallecido Hugo Chávez, supuestamente tomando en consideración 5 frentes, como en la guerra. Eso sí, poniendo por delante la bendita lucha de clases que acabó con gran parte del país. El socialismo, entonces, del siglo XXI, es eso, una creación, pero que hay que crearla en base a una doctrina y a unos elementos científicos. Yo te digo, en resumen, que veo el modelo socialista, que no modelo. El mundo socialista, yo lo veo en 5 frentes. Yo tengo un pensamiento estratégico, si tú quieres decirlo, influido por el conocimiento de la ciencia de la guerra. Ahora, la ciencia de la guerra, decía Karl von Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, si A es igual a B, B es igual a A. Lo cierto es que el proyecto socialista de Chávez no duró más que hasta su fallecimiento en el 2012, ganando millones de seguidores que se deleitaban con su discurso violento y con su proyecto inconcluso. El proyecto que Hugo Chávez Frías una vez llamó socialismo del siglo XXI, ese proyecto en su momento sí logró la motivación para que un proyecto político que se estaba armando, Movimiento Revolucionario 200, Movimiento Quinta República, luego el Partido Socialista Unido de Venezuela, tuviese como una ruta que trazar ante la reconquista del poder que estaban ellos de una manera buscando en Venezuela.
Y eso, de una manera u otra, llevó al triunfo de Chávez en el 2012, que hasta ese momento ese proyecto del socialismo del siglo XXI tenía bastante fuerza. Jesús Castillo Molleda es un analista político venezolano que ha detallado en reiteradas oportunidades el sistema político de esta nación. Considera que el proyecto socialista de Hugo Chávez no es que haya desaparecido, sino que está siendo aplastado por otro modelo denominado el madurismo, el mismo que fulminó la economía del país y enterró el proyecto de Chávez. Luego llega el 2013 con el fallecimiento de Chávez y llega obviamente Nicolás Maduro a la presidencia de la República. Poco a poco eso fue evolucionando de una manera ya con en este caso Nicolás Maduro en la presidencia, y de una manera u otra hoy en día no es que el proyecto del socialismo siglo XXI terminó muriendo, sino que ahora hay un nuevo proyecto que se llama el madurismo en Venezuela. El socialismo chavista llegó en 1999 bajo la mentalidad de un militar protagonista de un golpe de Estado y con la intención de expandirse en toda América Latina y hacerle la guerra o llevarle la contraria al gobierno de Estados Unidos, sea quien sea el presidente. A pesar de ello, el socialismo lo que causó fue la destrucción de una Venezuela petrolera, pujante y en vía de desarrollo. 22 años después, Nicolás Maduro asegura que apenas se comienza a construir el socialismo del siglo XXI. Es un país que está empezando a construir su propio modelo de socialismo. Actualmente esta locura socialista se vive en Venezuela, Bolivia, Argentina, México, Cuba y Nicaragua, cuyos mandatarios, por cierto, de ideología izquierdista, buscan profundizar el sueño de Hugo Chávez en sus naciones. Y les contamos que en Estados Unidos se destapó una olla que contiene acusaciones de lavado de dinero, polémicos fondos para investigación de armas biológicas, mails y transferencias que involucran a Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden. El escándalo es ahora la pesadilla del mandatario y todo comenzó por un descuido. La nota la tiene Taitir Calderón. La afirmación de Moscú de que Hunter Biden ayudó a financiar un programa de investigación de armas biológicas militares estadounidenses en Ucrania es al menos parcialmente cierta, según nuevos correos electrónicos obtenidos exclusivamente por el diario británico Daily Mail. El comandante de las Fuerzas de Protección Nuclear, Biológica y Química de Rusia afirmó que había un esquema de interacción entre las agencias del gobierno de Estados Unidos y el fondo de inversión Rosemont Seneca, que está encabezado por Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense. Los expertos en inteligencia dicen que las acusaciones del líder militar son una estrategia de propaganda descarada para justificar la invasión de Ucrania. Sin embargo, los correos electrónicos de la computadora portátil abandonada por Hunter muestran que ayudó a asegurar millones de dólares en fondos para Metabiota, un contratista del Departamento de Defensa que se especializa en la investigación de enfermedades que causan pandemias y que podrían usarse como armas biológicas. Tras mostrar capturas de pantalla de los mails y comprobantes de transferencias entre cuentas altamente comprometedoras para la familia Biden, el medio confirmó con contundencia que los correos electrónicos y los datos del contrato de defensa revisados por Daily Mail sugieren que Hunter tuvo un papel destacado en asegurarse de que Metabiota pudiera realizar su investigación de patógenos a solo unos cientos de millas de la frontera con Rusia. Aunque en Venezuela se reanudaron los conciertos y demás aglomeraciones, las clases seguían con ciertas limitaciones. Sin embargo, Nicolás Maduro anunció este fin de semana que el lunes, hoy, por fin, podrán retomarse las clases presenciales a tiempo completo, lo que es bien recibido por los padres, dado que ponen fin al retroceso de los niños. Ami Torres nos amplía esta noticia. Considero de que las condiciones siempre estuvieron dadas, ¿sí? Con respecto a lo de las escuelas. Este lunes arrancan las clases presenciales en Venezuela y con ello se pone fin al retraso de los niños y adolescentes, dado que por más de 2 años estuvieron fuera de las aulas y apenas en enero retomaron, pero de manera parcial. Esto ha sido bien recibido por los padres y representantes. Las circunstancias están dadas, claro está que las medidas que en su momento tomaron
Tal vez no eran las adecuadas y las correctas porque crearon un retraso en cuanto a la educación de los niños. En el país ya se habían normalizado otras actividades como el sistema bancario e incluso a nivel cultural se retomaron los conciertos. Aún así, las clases seguían siendo la tarea pendiente. Es excelente el retorno porque ya era tiempo de que nuestros niños regresaran al aula a recibir sus clases. Porque, como bien lo sabes, en este tiempo de pandemia los padres hemos sido papás y también hemos sido educadores. Garantizar el suministro de agua potable es el requerimiento mínimo que hacen los dirigentes sindicales del litoral central venezolano. Y sobre todo los dirigentes sindicales no nos negamos al reinicio presencial de las actividades escolares después de 2 años de pandemia. Lo que sí exigimos tanto al Ministerio, FEDE y a la Gobernación que doten a las escuelas y a los liceos de lo más elemental, como es el agua potable, que es un servicio indispensable. En cuanto a la infraestructura escolar, reconocen las mejoras en algunos de los planteles. Sin embargo, reconocen que hace falta garantizar una alimentación balanceada. Por parte de la Gobernación, reconozco que han reparado muchas escuelas que estaban deterioradas, que con la administración anterior la habían dejado en el piso, como es el caso de la escuela Miguel Zuniaga o la escuela Luisa Castillo. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto Venezuela. Pero, por ejemplo, nos preguntamos, ¿están las escuelas preparadas para recibir a los niños? ¿Hay condiciones? En Anzoátegui denuncian los estudiantes de la Escuela Técnica Agropecuaria Robinsoniana de El Tigre que ellos están recibiendo clases en el suelo por la falta de pupitres, por ejemplo. Los docentes manifestaron que la institución fue desvalijada completamente por delincuentes. El informe con Susana Quijada. Sentados en el suelo de este anfiteatro o de pie en los pocos salones que disponen de pizarrones, reciben clases los alumnos de la Escuela Técnica Agropecuaria Robinsoniana de El Tigre. Denuncian que durante los 2 últimos años esta institución ha sido completamente desvalijada por delincuentes. Que todas las actividades tienen que entregarlas. Todas las actividades, y aquellos alumnos que no cumplieron con las actividades tienen que traerlas el lunes. Sentados en el suelo de este anfiteatro o de pie en los pocos salones que disponen de pizarra, reciben clase los estudiantes de la Escuela Técnica Agropecuaria Robinsoniana de El Tigre, institución que durante los últimos 2 años ha sido desmantelada por ampones. La institución educativa que forma técnicos medios agropecuarios tampoco cuenta con agua ni servicio de electricidad. Los delincuentes han cargado con transformadores, cableados, tuberías, rejas, puertas, luminarias, bancos y hasta la cerca perimetral. De los sanitarios también se llevaron todo. La delincuencia se llevó todos los pupitres y las mesitas y las sillas para los estudiantes, ¿ves? La parte de pizarrones no hay, están los pizarrones que están incorporados en las paredes, o las pizarras acrílicas, eso desapareció, eso se lo llevaron para tomar los marcos, ¿ves? Ante las precarias condiciones de esta institución, la deserción escolar se ha hecho cada vez más presente. Anteriormente, la matrícula estudiantil superaba los 400 alumnos, mientras que en la actualidad solo hay 100 estudiantes. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. Acceder a una atención médica en Venezuela es cada día más difícil y para los pacientes renales en especial, el día a día se convierte en una batalla contra el tiempo, tanto para ellos como para sus familiares. La vida transcurre en la búsqueda de un espacio para realizarse regularmente una diálisis que le permita seguir con vida. Es dramático. Realmente estamos esperando a ver si se busca de solucionar esto, acomodar esto, porque, oye, no sé cuántas personas hay que no alcanza con esos centros. Eso no da abasto. Tienen que hacer miles y miles de diálisis. Casos como el de Juan Villamizar se repiten una y otra vez. Es hipertenso y diabético.
Una subida de tensión lo mandó a la emergencia de un hospital en el que pasó más de 20 días internado. Los médicos informaron a sus familiares que sus riñones funcionaban al 10%. Una vez dado de alta, empezó el calvario por continuar el tratamiento. Luego de semanas y después de tocar puertas en decenas de hospitales, su hijo le consiguió el cupo en el centro de diálisis Hugo Chávez, en Caracas. Si no llegas temprano, meten a otra persona o cambian la lista y el paciente tiene que volver a venir el día siguiente a tratar de hacer asistencia para que en un momento dado le coloque su diálisis. Yo sé que el paciente corre peligro porque por supuesto el cuerpo se llena más de líquido y se descompensa. Una sesión de diálisis cuesta en torno a los $1.000. Un centro privado es imposible para esta familia en Venezuela, donde 3 de cada 4 personas viven en pobreza extrema. Por referencia de los mismos pacientes que estuvimos conversando con ellos, estamos acudiendo a los lugares o los laboratorios que ellos mismos nos refirieron, que eran los sitios más o menos, sabes, que son más accesibles para poder así cubrir y hacer los exámenes lo más pronto posible, como nos lo indicó la doctora. Unos 15.000 venezolanos eran atendidos en 2016 bajo el programa de diálisis del Seguro Social. Hoy no llega a 6.000 pacientes y según Codevida, muchas de estas personas han muerto sin que existan cifras oficiales. Sin ascensores, espacios accesibles o incluso agua corriente en las instalaciones de salud, estos centros evidencian la crisis crónica de los servicios públicos en Venezuela. Se suma la falta de personal, dado que muchos médicos y enfermeros emigraron huyendo de los pobres salarios. Pese a ello, las familias no desisten y luchan por mantener viva la esperanza y a sus pacientes. Desde Caracas, Aitir Calderón, Somos Impacto, Venezuela. Y el famoso baterista de Foo Fighters, Oliver Taylor Hawkins, murió por una sobredosis de heroína mezclada con antidepresivos. Esto según información a la que tuvo acceso la revista Semana en Colombia. El baterista de Foo Fighters consumió opioides, marihuana y antidepresivos antes de morir. Así lo determinó la prueba toxicológica de orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins, según informó el sábado la Fiscalía de Colombia. Sin embargo, no precisaron si las sustancias provocaron la muerte del músico de 50 años. Hawkins falleció en un hotel de Bogotá, poco antes del show previsto en el festival Stereo Picnic. La banda canceló la presentación, además de un concierto el 27 de marzo en Sao Paulo. Hubo mucha incertidumbre al inicio porque todo el mundo comentaba cosas diferentes, hasta que notamos que la gente se estaba yendo de este escenario, y es el escenario principal, eso estaba llenísimo de gente. Y para mí simplemente es algo devastador saber que hoy iba a tener la oportunidad de volverlos a ver y no verlos lo rompe a uno. Miles de fanáticos guardaron un minuto de silencio y encendieron velas tras conocer la noticia. Hawkins formó parte desde 1997 de los Foo Fighters, una de las bandas de rock alternativo más influyentes y aplaudidas por la crítica en el mundo, fundada por Dave Grohl, antiguo baterista de Nirvana. Pérdida, vacío, nostalgia, el rock and roll está de luto, la música está de luto, los bateristas están de luto, es duro este momento. Este sábado, fanáticos del grupo seguían rindiendo homenaje al fallecido percusionista. Antes de unirse a la banda, Hawkins tocó la batería para la cantante canadiense Alanis Morissette. Paz en su tumba. Amigos, le ponemos punto final a esta ronda de Noticias Impacto Venezuela. Recuerden que hay un portal abierto para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. Vencemos la censura, decimos la verdad, investigamos. Somos Impacto Venezuela. Que pasen todos un feliz comienzo de semana.